Muy buenas, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Rockeando. Escenario distinto, contexto distinto. Si la imagen o el audio no es el mejor, es una decisión estética que va en concordancia con aquello de lo que vamos a hablar. No es porque nos falten recursos, nos sobran. Nos sobran gracias a ustedes que nos donan. Sí. Ese PayPal se mueve, ¿no? Se mueve bastante. Cada visita $1000. ¡Vamos! Así estamos. Esto es una decisión puramente estética, la acústica del sonido, la imagen, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en esta ocasión vamos a hablar de, a mi modo de ver, una de las bandas más importantes, mínimo del metal ochentero, pero yo creo que sin lugar a dudas de la historia del metal. La banda proyecto de una persona, una de las pioneras, hoy en día es muy común eso, pero prácticamente una de las pioneras en hacer que el proyecto se basara básicamente en una sola persona. Estamos hablando de Bathory, y estamos hablando de su líder indiscutible, de quien personificaba Bathory, que era por supuesto Quorthon, cuyo nombre real era Thomas Forsberg. ese mismo. Así que bueno, para esta ocasión, en lugar de hacer un video más tradicional, porque en este lo que vamos a hacer es básicamente repasar su discografía y su importancia, pero me apetecía hablar con alguien que no solo gusta de Bathory y de los mundos con los que se relaciona Bathory, de los géneros con los que se relaciona Bathory, sino con alguien que ha participado previamente en el canal, que es mi amigo José. José, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pues José no solo es presidente del club de fans de Latinoamérica de Tool, sino además de Bathory, donde muestra entonces sus gustos eclécticos, Sí. su eclecticismo musical. Ya habíamos tenido también una charla sobre el metal extremo, donde tocamos, por supuesto, la figura de Bathory, entre otras, una figura de Bathory como una figura importante para la forja de los géneros que considerábamos dentro del metal extremo en ese momento, específicamente géneros como el black metal, sobre todo, o el viking metal, como lo veremos a continuación. Hablar de la discografía de Bathory, por supuesto que es hablar de la figura de Quorthon, pero además es hablar de una discografía absolutamente creativa, que tuvo un momento muy álgido, altísimo, creo que con más de una obra maestra, que tuvo tal vez un pequeño bajo o tropezón o momentos no tan destacados, y que lamentablemente pues dejó de existir la banda por el lamentable suceso de Quorthon en su momento. Entonces bueno, lo que vamos a hacer a continuación es dar una pequeña introducción e ir disco por disco analizando cada uno de ellos, dando nuestras opiniones al respecto e intentando hacerle justicia a la figura de Bathory hasta donde se pueda, por supuesto, y con los recursos que tenemos. Nuevamente, ya saben que esto es una cuestión estética, incluso si ven el outfit de José, es acorde a la ocasión. Yo soy una persona más casual y más simple, pero nuevamente, la imagen, si parpadea la luz, si el sonido es hueco, es porque vamos a hablar de Bathory. No había otra forma de poner una estética adecuada para hablar de Bathory. Bueno, lo que importa es el contenido. Así que démosle. José, ¿qué nos puedes decir un poco de pre-Bathory, del Bathory pre-disco debut? Porque no solo vamos a hablar de la música como tal, que por supuesto es el enfoque y es lo más importante, sino que habrán hasta curiosidades, notas interesantes. O sea, esto no es solo comunicación e información, sino que es entretenimiento. Entonces, Bueno. hablemos del pre-Bathory y del contexto en el que aparece Bathory. Ahí están los ladrillos de Cerbero. Por supuesto. Ojalá no molesten mucho. Bueno, más que todo es hablar de Thomas Forsberg, de Quorthon. Quorthon como tal se crea un ambiente musical. Su padre siempre fue un ejecutivo de la música. De hecho, su padre era presidente de la disquera sueca Tyfon Gramophone. Tyfon Gramophone. Okay. Y era una disquera que sacaba ese rockcito sueco, lo que sonaba, lo que resaltaba más de Suecia pues en el momento del mundo, y que eran tipo copypastas o
versiones como The Eagles pero en Suecia y estas cosas, o mujeres cantando como ABBA o Papas ante Mamas. Y de hecho, Corton se queda en ese ambiente, de esa música. Tanto así que Corton, en todas las entrevistas que da, ya con una figura reconocida del metal extremo, decía: mi banda favorita de todos los tiempos son los Beatles. E incluso en el disco tributo, en memoria de Corton, hay una versión cover de él, de I Am Only Sleeping, del Revolver de The Beatles. Sí. Es como Chuck cuando dice que su banda favorita era Kiss. Una figura así. Claro. Pero entonces se queda en ese ambiente y hay una cosa muy interesante de la que casi nadie habla en esas latitudes globales, y es el hardcore en Escandinavia. Porque él empieza a ser un músico como tal en una banda de hoy, de punk, y era el baterista. Entonces, él empieza a vivir por ahí, yo considero la música extrema, con el hoy. Ya después viene lo que ya hablamos en el video del metal extremo, el bombardeo de bandas como Motorhead, Merciful Fate. Venom. No, ojo, porque según él, no. O sea, él dice que no. Él Él dice que nunca escuchó Venom, sino hasta por allá en el 86. Bueno, creámosle. Creámosle, pero de todos modos sí hay puntos para defenderlo. Ya luego los expondré. Motley Crue escuchaba mucho también, Black Sabbath. Y entonces, eso, y junto con todo lo que él escuchaba también de punk y de hardcore, él era fan de Sex Pistols y de otras bandas que estaban empezando a gestar en el hardcore en California, también para los 70. Él viene y dice: fue puta, voy a hacer metal. Metal, ¿verdad? Que se está sumando el intento de cabra. Entonces, lo que pasa es que para el 83, la discográfica pues del papá quería sacar un split de metal sueco llamado Swedish Metal Attack, porque de todos modos la disquera quería abarcar nuevo público, ¿no? Negocios son negocios, hay que expandir el mercado. Entonces Corton trabajaba ya en la disquera del papá y Corton dijo: vea, Cucho, yo le monto una banda bien para ese split. Y entonces el padre, de todos modos, en la comisión directiva no podía porque ya habían llamado 4 bandas. Pero al último minuto una banda le dice: nos va a ser imposible ir a grabar para ese split. Entonces viene el padre de Corton y dice: hágale, mijo, grabe pues. Ahí es cuando, por ejemplo, él se une con Jonas Åkerlund, el actual director de videos musicales, y el primo de este, para grabar 2 canciones, que luego van a aparecer en el In Jubileum, una de las compilaciones a finales de los 90. Y luego, obviamente, la disquera tuvo lo que quería, nuevo público metalero, porque les mandaban cartas al trabajo, el split, y entonces pasaba que casi todas las cartas se iban preguntando por Bathory, diciendo: ¿cuándo Bathory va a sacar nuevo disco? ¿Cuándo es cuándo? ¿Cuándo va a sacar disco, de hecho? ¿Cuándo va a sacar un long play? Que los metaleros decían: necesitamos un long play de Bathory, no 2 canciones en un split. Entonces el padre de Corton, todo feliz, le dice a su hijo: hijo, ya le están pidiendo un long play, hágale. Y usted ya tiene aquí contacto con la disquera. Sí, ese es el pre-Bathory. Ese es el pre-Bathory. O sea, Corton no era ajeno al mundo musical, no solo venía de un contexto musical diverso, sino que además tenía su padre directamente involucrado en el negocio. Pues, pero quieren hacer parte de la conversación de Bathory. No. Al mismo tiempo, musicalmente, el contexto en el que surge Bathory, que en parte lo discutimos en esa charla de metal extremo, pero para sintetizar y resumir, a principios de los 80s no solo explotaba el metal como fenómeno musical, donde o sea, ya en los 70 había muchas bandas que estaban formando el sonido, y en los 70 podemos hablar de metal, el metal formándose, pero es en los 80 donde verdaderamente explota, con varios géneros, con varias bandas que se vuelven clásicas. En los 80 es como la primera década dura como tal del metal, y aunque probablemente varios de los géneros, como por ejemplo el heavy metal, más populares dentro del metal, buscaban un cierto nivel de masividad también, preciosismo. Muchas bandas de heavy metal son de las más populares de la historia de todo el metal, y muchas incluso de la música en general. También se estaba gestando un contramovimiento
dentro del mundo del metal que buscaba salirse de esos cánones más o menos que se estaban estableciendo dentro de esos géneros más populares de metal. Y es por eso que en los 80 empiezan a aparecer bandas, géneros que buscaban una estética muy distinta, una estética que no buscara seguir los patrones musicales tradicionales, que no buscaban hacer mucho sentido respecto a la masividad que estaba logrando el metal en muchas bandas y géneros. Y una de ellas, bueno, aparecieron géneros como el speed metal, aparecieron géneros como el thrash metal, que en un principio, justo con sus primeras expresiones, podía llegar a también fungir como eso, el death metal por supuesto, y entre esas bandas que contribuyeron mucho a generar ese caldo de cultivo en el que esos sonidos iban a convertirse en muchos géneros, pues por supuesto estaba Bathory. Y muy temprano, o sea, estamos hablando que hasta el punto en el que comentó José, estamos diciendo que todavía estamos en los primeros años de los 80, pero no hemos llegado ni a la mitad de los 80. Porque ya para el 84 aparece el disco debut de Bathory, autotitulado Bathory, con su portada clásica, por supuesto. De hecho, José también va a comentar incluso las portadas, y la que él está luciendo en este momento también es precisamente esa. Bathory. Aparece entonces el disco homónimo, primer trabajo de la banda, autotitulado en el año 1984. Yo quisiera que José, ya que está con el outfit adecuado, que empezara entonces con las primeras impresiones, los primeros comentarios en torno a ese álbum. La primera vez que yo lo escuché, no lo entendí. Honesta. Eso fue ya hace muchos años. Sí, no, eso fue hace muchos años porque, primero que todo, también tiene que ver con, pues ya que estamos tan adelantados en la línea temporal, nosotros nos hemos criado, por ejemplo, con este metal alternativo, el primer contacto desde chiquitos, ¿no? Entonces una vez le cuesta digerir esos sonidos rápidos, distorsionados, esa producción. Pero ya luego uno va cogiendo la cancha con lo que es la mejor producción de metal extremo y ya luego es capaz de apreciar. En la época obviamente eso gustaba porque, como ya había mencionado en el video de metal extremo, la gente tenía a nivel global una necesidad de sacar metal más extremo. Eso era como... Era como una carrera. No, y era una intensidad que se veía en todos lados. Y Corto no era exento de eso. O sea, uno escuchando Motorhead, Judas Priest, Merciful Fate, uno dice, pues puta, aquí está para acelerar. Ya lo están haciendo rápido, podemos hacerlo rápido y más sucio. Y denso. Luego ya escuchándolo varias veces y ya luego para el video, llegué a comprender una cosa muy interesante, y es que aquí podemos ver los primeros rasgos del thrash propio de Corto. Pues del thrash emblemático, ¿no? Porque vamos a ver que en la guitarra va a buscar unos movimientos frenéticos. Va a tratar de pasar de un traste a otro así rápido, para. Y luego va a poner un poco esa técnica para discos que vendrán después, y suena igual de denso y todo. Pero aquí ya se nota eso. Por ejemplo, el Hades, como empieza. Eso es una orgía pues de power chords moviéndose al ritmo del infierno, pues. Y como tal, el disco estaba inspirado por lo que era la temática que estaba asumiendo el metal en ese entonces de contracultura, que esos mensajes antirreligiosos, ocultistas. Sí, claro. Sí, el metal desde el inicio buscó ser como un grito de rebeldía moral. Sí. Entonces ya ahí se va formando toda esa estética. Gordon va y toma fotos para este primer disco con él en el bosque, todos encuerados y con espadas, haciéndose los rudos, ¿no? Con un poco una onda Manowar. Y la verdad es que es un disco muy oscuro, muy pesado. Y hay una cosa, y es que para mí, Quorthon en ese álbum del 84 es de los primeros que logra hacer un high pitch scream, ¿no? Porque si van a ver las demos de Hellhammer, sí, oscuros, esa cosa es muy brutales. Es muy brutal, pero Tom Warner nunca ha hecho un high pitch scream.
Ujú. Kronos Land nunca hizo High Pitch Scream. Rob Halford de Judas Priest, ahora esperas vino con Painkiller y eso que iniciando los 90. Ujú. Hacer High Pitch. Gordon es de los primeros que viene y dice, le voy a hacer. Bueno, y también si nos ponemos en la situación más en contexto, Tom Araya pues en los primeros de Slayer, Tom Araya. pero era algo que encajaba dentro de lo melódico, ¿sabes? Esto no. Sí, sí, sí. Esto no cuadraba de ninguna manera entre lo melódico, esto verdaderamente es un grito de una voz inhumana, una bestia. Sí. Y eso pues con la producción. Hay una cosa con la producción. Cuando les dan para hacer el long play, el estudio que se consiguen es un estudio de una música como orquestral sueca, que ni siquiera está capacitado para instrumentos eléctricos. Ujú. Entonces tocan capacitarla de afán y no podían usar la mitad de los canales que hay en la grabadora, ¿no? Y en la mezcladora. Entonces ahí salió también un poco de lo-fi. Claro. Entonces la verdad es un disco muy pesado, muy bueno, pero hay una propuesta detrás muy interesante ahí. Ujú. Hizo una propuesta detrás que incluso, si bien hace un par de años habían lanzado thrash, otras bandas, Metallica el año anterior con el Kill 'Em All, por ejemplo, Ujú. hay que ver hasta qué punto habría que hacer ese trabajo y todo, qué tipo de comercialización tuvo el thrash metal en esos primeros años en Suecia, como para ver si le llegó o no le llegó a Corton, porque Corton dice, no, lo mío es inspiración original de la metal de los 70. Él dice, nah, yo no estoy influido ni por Slayer, ni por el New Wave of British Heavy Metal. Se las da pues de original. No lo dudo porque de todos modos, lo que te digo, No sé, sí. es que sí, es complicado, habría que ver, y además él está su padre trabaja en una discográfica, ¿cómo no van a distribuir? Entonces, pero más allá de eso, es que sí hay un sentimiento en los 80, a nivel global, generalizado de sacar música brutal. Ujú. Es decir, para este año, el 84, Mayhem estaba haciendo su Pure Fucking Armageddon. Ujú. Esa demo pues que empezó a circular. Ujú. Estaba ahí en el 84, la vez que salió este disco de Bathory. Entonces, hay que ver bien. Pero lo que sí me parece es que es una expresión muy lograda de esos intentos, de esa intensidad y sentimiento que va a dar luz al metal extremo después, en los Sí. 90. Sí, totalmente, totalmente. A ver, bueno, obviamente los músicos tienden a tener opiniones complicadas sobre la música y sobre su propia música. Obviamente hay un juego de un ego, de una separación con la obra, etc. Pero más allá de que Corton no haya escuchado o no haya escuchado, lo cierto es que este disco existe en un contexto como todos los discos. ¿Qué pasa? Y lo que yo veo acá es que este disco, claro, tiene musicalmente una estructura más o menos thrashera, el doble tempo, los riffs acelerados, pero yo creo que se inscribía dentro de esas bandas, no sé cómo lo ves vos, pero yo lo veo como que se inscribía dentro de esas bandas que hacían una música con una estructura thrashera, pero muy oscuro. En la enciclopedia, por ejemplo, con Luis calificamos eso como Black and Thrash, como los primeros de Hellhammer y de Celtic Frost, como el primer EP y disco de Sodom, Sí. como el primer disco de Creator, incluso como el primero de Slayer hasta cierto punto, que también es bastante oscurete. Sí. Es bastante Total. oscurete. Entonces, ese black thrash o thrash black o black and thrash o como le prefieran llamar, Ultra metal. que eran más de esto, Sí. reencarnación y Parabellum, mierda. Parabellum eran esto, no ultra metal, pues tal vez el nombre de la escena que le puso el periodismo, pero era este sonido. Y es importante lo que vos remarcabas, porque era la carrera por ver quién era más salvaje, más extremo, más oscuro. Aquí la producción es oscurísima, low-fi, en parte por las dificultades que tenían, en parte como una decisión estética, obviamente. Esos riffs como desfasados. Yo a veces siento que este disco, o sea, de un punto de vista obviamente de estándar técnico musical, tiene 1000 errores en todos los aspectos. Sí. Hay partes incluso que suenan desfasadas. La producción obviamente no busca, ni la estructura de los riffs no busca hacer ningún sentido como armónico. Tal vez ciertas melodías ahí con el uso de acordes menores que utilizan mucho esas bandas que hacen que suene oscuro, que suene tétrico. Pero la extremidad, y es que miren las fechas, siempre que escuchen un disco miren las fechas, que para 1984 esto era demasiado brutal, o sea, era el epítome hasta ese punto
haciendo parte con estas otras bandas que menciono, era el epítome de lo que era hacer música verdaderamente violenta, oscura. La temática contribuía a ello, como decía José, y yo estoy de acuerdo en que una de las cosas en las que más innovó Corton fue en la voz. O sea, la forma de gritar de Corton aquí probablemente no tenía nadie hasta ese momento, y fue probablemente la voz más influyente para ya el grito black metalero que conocemos hoy en día. Sí, o el que, por el que se cantan muchas bandas, de hecho. Porque de todos modos el growl del black ha evolucionado. Claro, no, sí, sí. Pero al menos el estándar de un Immortal, Inquisition, se puede encontrar acá en la raíz. O un Darkthrone, pues, Nocturno Oculto no va a ser el más grave growl de todos. Es tipo esta onda de Bathory, honestamente. Totalmente. No, este disco es emblemático, la verdad. Es emblemático, histórico. decisivo, acontecimental, como dicen algunos pedantes, ¿no? Pero es porque muestra que ya se está empezando a pasar los límites del metal. Y eso que es curioso porque uno puede ver aquí un comentario general sobre la música. Uno puede decir que un músico fue fan de otro músico, ¿no? Claro. Pero aquí lo que vemos con Corton, en el contexto global del metal, vemos un montón de músicos que no están satisfechos con la forma de hacer metal tradicionalmente. Claro, totalmente. No es que no les gusten las bandas clásicas los 70, No. al contrario, les fascina, pero dicen, vamos para más. Y no se quedan como otras bandas que, hombre, también son históricas, pero antes tratan de decir, vamos por más, pero por la misma línea como un Iron Maiden. Claro. Iron Maiden se va a algo más melódico y chévere. Iron Maiden suena una maravilla también, me gusta mucho. Pero esos son fans que son como, podemos hablar como una especie de conformismo y progresismo. Continuismo. Sí, un continuismo, pero a mí vas a progresar, pero esos fans de este tipo de black and trash que vos llamas, son al contrario como una reacción de vanguardia. Claro, sí, es una absoluta, es una contrapuesta a lo que se está poniendo como estándar dentro del metal. Es como, por decir aquí una metáfora pendeja, es como digan, vamos a coger el bordado y le vamos a dar la vuelta para que quede el reverso. Claro, es que es la tesis contraria, es que esto no busca ni tener el sentido melódico de mucho metal, no busca tener la pulcritud ni la epicidad de mucho metal, sino absolutamente todo lo contrario. Un disco que, o sea, desde el intro, o sea, eso tiene hasta intro y outro, que son bien terroríficos. El disco es corto, es conciso, no necesita mucho tiempo porque no hace falta que tenga mucho tiempo para desplegar y desarrollar todas las premisas que busca desarrollar. Entonces, hay una cosa muy interesante y es que este disco no es el inicio o unos momentos destacables, el inicio de un movimiento, sino que es el inicio mismo de Bathory. No solamente por la cuestión cronológica, sino porque el u otro se llama The Winds of Mayhem. Y vuelve a aparecer en todos los discos ese mismo u otro al final, o variaciones de ese u otro. Sí. Pero es porque es una señal de decir volveremos. Sí, eso no lo tienen que notar. O sea, que ese mismo otro se repite a lo largo de varios discos. Sí. Entonces, aquí ya Corton bueno. Está diciendo, aquí estamos. Dato curioso. Vamos, empezamos con los datos curiosos. Corton empezó a hacer giras por Suecia. Sí. Del vestido ahí encuadrado una estética que diríamos muy parecida a la de Venom, aunque él dirá que no, hubiera dicho que no. Venom, no, ¿quiénes son? Más o menos, bueno, vamos por sus influencias, parecía la de Motley Crue, pero más una arqueta, por decirlo modo. Y... versión satánica. Ajá, pero al año siguiente, como después del primer tour, dice, ya no voy a dar más conciertos con Bathory, eso es mucho trabajo, mucho camello, yo no quiero hacer eso, quiero componer nada más. Así que aquí empiezo y termino también los performances de Bathory con este disco, ¿no? Y un poco el siguiente, del que vamos a hablar. Sí, o sea, Corton se dedicó a componer, no le interesaba el show, ¿no? No, de hecho... ese era un proyecto musical simplemente. Es un proyecto musical, pero que se lo tomó en serio, en una medida que no era tan ambiciosa. El trabajo no le iba a faltar, trabajaba pues para el papá, para esa disquera y... No hacía falta. Hacía eso por el placer y por la necesidad del músico. Las muestras de que puede haber cosas muy curiosas del ocio y el descanso, ¿no? Sí. Y no del afán, no como las bandas, no como otras bandas que han habido o hay que tratan de vivir de la música y les toca es arañar.
A él no le faltaba nada, no le faltaba trabajo. Para trabajar de la música, sin necesidad de componer, podía vivir. Y entonces nos sacó cosas increíbles. Sí, totalmente. Mm. Totalmente. No sé si tenés algo más para decir en torno al disco. La carátula. Ah, ok. Es una historia muy curiosa la de la carátula, porque viene de un libro así como de biología, porque Gordon otra cosa es que le gusta leer mucho. Entonces, saca esta cabra, obviamente por la temática satánica y qué tales, pero la edita y todo eso, y cuando la va a mandar para la imprenta, le dice pues a la imprenta de carátulas y discos, como que la cabra salga dorada. Y la imprenta le dice que no, men, eso no lo podemos hacer, no está esa tinta aún. No, eso no existe. Eso no existe. Entonces va diciendo, bueno, entonces algo muy parecido al dorado. Y antes lo que pusieron fue un amarillo ahí, todo cegador, todo hostigante. Y así sacaron las primeras 1000 copias, porque se fueron en serio con el long play, sacaron 1000 copias de una vez. Y después de esas 1000 copias, Gordon va diciendo, no, si se va a reimprimir el disco, que sea blanco y negro, pero los ojos rojos, Ahí está pues el chivo de Satán, pero eso es la historia de la carátula. Es verdad, tiene los ojos rojos. Sí, sí, claro. Ese fue entonces el primer disco de Bathory, autotitulado. Un año después, en el año 1985, publica su segundo álbum de estudio, cuya versión abreviada es The Return y el nombre completo es The Return of Little and Darkness. muy directos, nombres que van al grano, que explican de qué se va a hablar. El regreso del mal y la oscuridad. Y es un disco que más o menos sigue la tesis del primer álbum. Yo creo que no hay un cambio tan sustancial. No sé si encontrás alguna distinción digna de mencionar en este disco respecto al primero. Hay más orden y producción. Importantísimo. Sí, lo hay. Sutil, tampoco la diferencia es... No, pero ya puedes distinguir un poco mejor los ruidos, ¿sabes? Por ejemplo, si vos escuchás el Born for Burning, eso vos ya decís, wow, ya coges más fácil la onda que escuchando primero el primero es lo homónimo. Es lo que te decía, como que escuchaba hasta un desfase ahí, como que esta gente es como que uno está improvisando, uno está tocando algo. En cambio acá se siente un poquito más de orden dentro del caos, ¿no? Sí, y da gusto. No logra, no es que supera al anterior, están al mismo nivel de hecho. Pero lo que ya empieza a disfrutar uno por esa producción es un poco a ver la variación, incluso también la composición de este disco, porque también saca otros riffs. Y la verdad es que con la mejor producción, y también noto una cosa, Gordon sigue tocando rápido, pero tomándose cada vez, empieza aquí a tomarse sus tiempos para la composición y para la ejecución. Porque las canciones respiran. Sí, y aquí yo no empiezo a sentir ese control de tiempos o de silencios dentro de la composición que permite entrar incluso más en la música. Que dejó de ser lo-fi y está un poco más tradicional, entonces por eso, no. No, igual la diferencia no es tampoco no es tanto en eso, sino que lo que hace es permitir degustar un poco más la variación, porque si ha sido el mismo lo-fi, pasa lo mismo que por ejemplo las demos de Behemoth. Behemoth sacó antes de ser Black Death, sacó unas dos demos que eran de puro black. Incluso los primeros discos los primeros 1 o 2 discos. Sí. O estás pensando en los más los atrás. discos. Incluso anteriores. Okay. Anteriores, las demos, los caseticos pues que grababan. Ya. Se supone que eran composiciones distintas, pero honestamente una canción no se distingue a la otra por el mal party, pues, pero porque esos ya sí no tenían producción, esos grabando, pusieron a grabar en el ensayo, pues. Grabaron con una calculadora. Grabaron con una piedra. Entonces, pasa esas cosas a veces con el lo-fi que uno sí aprecia un poquito de mejor producción a veces. Está bien, irrumpe con una producción lo-fi que sea brutal. O si vas a seguir lo-fi una y otra vez a lo Darkroom, como va a ser como por 3-4 discos, apersonate también de cómo lo estás grabando, en las pistas y qué tal. Claro, totalmente. Pero si es mantener lo-fi por lo-fi de la misma manera intacta, no tenés nada nuevo. O si lo tenés, no se va a apreciar. El impacto que tuvo el primero, lo tuvo. Yo creo que es un poquito más importante históricamente por eso. Porque fue el primero, fue el que trajo la escena, creó el impacto. Y fue un golpe. Fue un golpe bueno. Una patada en el tablero. Y aquí sigue con eso, pero pero es como cuando uno después de
de llegar victorioso por alguna cosa, una reunión de amigos, uno ya va como que sacando pecho, pues aquí es como el momento de sacar pecho de Orton con Bathory. Porque la promesa se cumplió, The Winds of Mayhem. Ahí volvió con el Return of Evil and Darkness. Y después de ese disco vuelve a aparecer ese mismo otro, porque va a seguir la vaina y dice Orton. Pero la verdad es un disco que disfruto mucho escuchar. ¿Te gusta más este o el anterior? No, es como si me puse. No, es como. Eso es Con como si. hijos. No, vea. Te Con devuelvo. perros. No, te devuelvo la pregunta entonces. ¿Dead o Emperor? No, de... No, güey. Es que esa pregunta mía... La cosa de la pregunta, el objetivo retórica, es decir, son dos cosas que, si bien pueden estar con el mismo nivel, son distintas, ¿ya? O sea. Pero es el mismo género, o sea, Sí, claro, sigue siendo Black and Dash, totalmente, pero no por eso no hay variación. No, sí, claro, las estamos marcando. Y lo más importante que se acelera de cualquier artista o agrupación, que mantengan un estilo pero que varíen. O sea, van evolucionando sobre el estilo. No que se queden repitiéndose, haciéndose una copia de sí mismas o una parodia de su sonido original, ni que cambien drásticamente sin ningún norte, pues. Eso es a lo que me refiero. Pues igual hay casos de cambios drásticos que funcionan, como Pantera. Claro. No, pero es que ese es el cambio, pues, por excelencia. O sea, sí, pero normalmente los cambios son graduales y se van desarrollando desde la tesis original y generalmente son los más apreciables porque uno puede ver progresivamente la evolución. ¿Algo sobre la portada o algún dato curioso que quieras mencionar? La portada frontal y la trasera del LP. Ahí ven que el título dice The Return, 5 puntos. Y atrás de una vez está el tracklist. Total, y abajo por eso la frase completa, The Return of Evil and Darkness. Es como que vos se la pensaron, tienes el disco ahí en la tienda, lees The Return, mueves y ahí The Return of Evil and Darkness. Sí, bien. Y es una luna en la noche, como diciendo que la oscuridad viene, ¿no? Sí, la verdad no hay gran cosa, es una sí, foto de... Es una foto, es una foto de la luna entre las nubes en la noche. Una bella imagen, el logo es hermoso, siempre me ha encantado el logo de Bathory. Que no es más que una fuente. Sí, pero pues en ese momento, pues... Claro. No era como ahora que uno busca la fuente en Word. Sí. La fuente que uno usa en el Messenger para hacerse el edgy. Exactamente. Hasta acá, entonces, esta primera etapa de Bathory. La etapa que va de la prehistoria de Bathory a los dos primeros discos que se inscriben dentro del Black and Thrash, que podríamos denominar así, que se inscribe dentro de estas bandas que estaban haciendo este sonido, que contribuyeron a forjar la identidad del metal extremo como familia de géneros. Y ya con estos dos primeros discos, obviamente había mostrado algo interesantísimo Bathory, había presentado dos discos importantes para la historia del metal, muy importantes, pero a mi modo de ver, yo creo que eso es un consenso más o menos generalizado en torno a la discografía, a la discusión sobre la discografía de Bathory. El paso que viene es un paso gigante, es de verdad un paso impresionante, porque lo que viene ahora es abrirle las puertas a una de las mejores obras hechas jamás en la historia, mejores y más importantes hechas jamás en la historia del metal, que es Under the Sign of the Black Mark. Pero vamos a darle una pequeña pausa, como lo sospechábamos, esto se va a ir en varias partes. Aprovecho también que ahora tengo poco ritmo en el canal para ir fragmentando los videos. Hay que tener el material preparado. Hay que tener el material ahí. Orton hizo eso y ya luego ahorita hablaremos de eso, de hecho. Y sí, es que íbamos inicialmente a mencionarlo acá, pero es que es un disco que amerita una discusión más profunda. Así que nos vemos en la segunda parte con Under the Sign of the Black Mark.